Hola amigos, el pastor Doug Batchelor aquí. Quiero darles la bienvenida a nuestra noche de viernes de preguntas bíblicas de la semana, donde estaremos hablando acerca de las pruebas de un verdadero profeta. Y enfocado en estas, por defecto, ustedes serán capaces de distinguir una de las características que identifican a un falso profeta. Este tema es muy importante, pues el Señor Jesús, cuando habló acerca de los últimos días, dijo que iba a ser un verdadero problema. Los discípulos fueron a él en Mateo 24 y le preguntaron cuáles serían las señales de su venida, del fin del mundo, de la caída de Jerusalén. Y cuando él respondió, lo primero que el Señor dijo fue, mirad, esto es versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Habrán muchos engañadores en los últimos días. Y luego en el versículo 23 dice, si alguno dijere, mirad, que aquí está el Cristo, mirad, allí está, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y habrán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los escogidos. Por tanto, no podemos usar las señales y los prodigios como evidencia de un verdadero profeta, pues el Señor Jesús dice que los falsos profetas pueden realizar señales y prodigios. El libro de Apocalipsis dice que son los espíritus de demonios los que realizan los milagros, en Apocalipsis capítulo 16. Y entonces, ¿cómo diferenciamos entre un verdadero profeta y un falso? Algo más que tal vez debería añadir es que algunos dicen, bueno, pues no habrá profetas en los últimos días. Bien, eso es irresponsable, pues la razón por la que el Señor Jesús nos dijo que tuviéramos cuidado con los falsos profetas se debe a que también habrá profetas verdaderos. Pablo dice que la profecía es uno de los dones del Espíritu. Joel nos dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas soñarán sueños y profetizarán. De modo que la profecía será evidente en los últimos días, pero parece ser como en los días de los profetas Elías. Por cada 800 profetas falsos solo hay uno verdadero. Por esto el Señor Jesús nos ha advertido acerca de tener cuidado con los falsos profetas. Entonces, realizaremos algo así como un conteo. Aquí tengo 11 puntos que nos van a ayudar a identificar y a probar a un verdadero profeta para poder identificarlo. Primero que nada, una profecía que es hecha por un verdadero profeta tendrá que pasar por la prueba de Jeremías 28, versículo 9. El profeta que profetiza paz, cuando se cumple la palabra del profeta, será conocido como el profeta que el Señor Dios en verdad envió. Si él dice, oh, habrá paz y no guerra y viene la paz, eso sería una señal de que esa profecía es cierta. Moisés lo pone de esta manera en Deuteronomio 18:21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Si el profeta hablara en el nombre del Señor, y si no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. El profeta lo ha dicho presunciosamente, no tengas temor de él. Es falso profeta. Pero ¿significa eso que si un profeta profetizó algo y no sucedió, automáticamente es un profeta falso? Lo hace a uno pensar en Jonás. Algunos profetas profetizan cosas que eran condicionales y cuando la gente de Nínive se arrepintió, pues Dios mostró misericordia. Dios le hizo ciertas promesas a los hijos de Israel que dependían de su obediencia. Cuando ellos desobedecían las promesas, no se cumplían. Entonces hay que tener eso presente. Segundo punto, profetizarán para glorificar a Dios en vez de a sí mismo. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará a saber. La actitud de un verdadero profeta es darle la atención y la gloria a Dios y a su espíritu. Un falso profeta siempre está dirigiendo la atención a sí mismo y a su habilidad y sus poderes. Hay orgullo ahí. Tendrá la actitud de Juan el Bautista, quien dijo en Juan 3, versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Muchos de esos falsos profetas están tratando de atraer la gloria y la atención a ellos mismos. Eso es un gran indicador de que son falsos profetas. Número 3. Ellos no dan sus propias interpretaciones privadas. Segunda de Pedro 1, versículo 20-21. Sabiendo esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, una de las características de un falso profeta es que dice, ¿saben? Tengo información confidencial que nadie más tiene, pero no concuerda con nada de lo que cualquier otro cristiano dice y además
mentiras de por medio, inventando cosas de la nada. Probablemente todos habremos escuchado profecías como esas. Un verdadero profeta nos ayuda a entender la palabra de Dios. Ellos no confunden las escrituras, ellos clarifican y magnifican las enseñanzas del Señor. Cuarto punto, serán fieles en señalar el pecado. Por supuesto, Juan el Bautista fue un gran profeta, como el Señor dijo. Él resaltó el pecado del rey Herodes, quien vivía con su cuñada y la tomó como esposa, la cual le costó la vida a Juan el Bautista. Él fue muy valiente, así como Elías y también Micaías y muchos otros profetas bíblicos como Moisés, quien fue ante el faraón. Ellos serán valientes en dar los mandatos del Señor y en señalar el pecado. Miqueas 3, versículo 5 y leeré hasta el versículo 8. Así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz, como los que dicen paz, paz, pero no hay paz. Y luego vamos al versículo 8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de justicia y poder para denunciar a Jacob su transgresión y a Israel su pecado. Isaías lo pone de este modo en Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Lo primero que Juan el Bautista dijo fue: arrepiéntense, pues el reino de los cielos está cerca. De modo que los profetas verdaderos no siempre están dando, ustedes saben, noticias suaves y dulces, a veces dan la verdad pura y dura de la palabra de Dios. Otra señal de un verdadero profeta es que advertirán acerca del juicio venidero. Ellos nos hablan de lo que se viene, de modo que la gente pueda prepararse. Isaías 24:20 y 21 está predicando que la tierra se tambaleará como un borracho y será removida como una choza. Se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que el Señor castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Entonces predicen cosas que están por venir y advierten de los juicios venideros para que la gente se prepare. Los verdaderos profetas le dicen a la gente que el Señor viene, que se preparen para reunirse con su Dios, como dijo Amós. El siguiente punto es que, y ese es el sexto punto, un verdadero profeta trabajará para edificar o construir la iglesia. No están constantemente atacando a la iglesia, hablando de todo lo que la iglesia está haciendo mal, sino que sus profecías traerán reavivamiento y edificación y apoyo. 1 Corintios 14, versículos 3 y 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Esa palabra significa construir, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica o construye la iglesia. Punto número 7. Un verdadero profeta dará mensajes que estén en armonía con la Biblia. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, si un profeta dice soy profeta, pero luego entra en total conflicto con otros principios o puntos de las Escrituras, entonces no es un verdadero profeta. Siempre va a estar en armonía con las otras enseñanzas bíblicas y eso nos lleva al siguiente punto. El punto número 8. Enseñarán la realidad de la encarnación de Cristo, que Jesús, Dios el Hijo, vino en la carne. Y esto lo leemos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados, no crean a todo espíritu, sino que prueben los espíritus si son de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Y nos da este criterio. Así sabréis si el espíritu es de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesús el Cristo ha venido en la carne, ese es de Dios. Todo espíritu que no confiese que Jesús el Cristo ha venido en la carne, no es de Dios. Ahora, Juan no está diciendo que esa es la única prueba, le está diciendo que esta es una prueba definida. Si ellos niegan la encarnación de Cristo, entonces no son profetas de Dios. El siguiente es el punto 9. Tendrán un carácter humilde como el de Cristo. Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16. El Señor dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Si uno mira el fruto de su vida, si ellos son, ustedes saben, todos presumidos y egocéntricos, si no tienen las características cristianas, entonces no son profetas de Dios. Solo miren los frutos de sus ministerios y si hay crecimiento. Para algunos, que el ministerio se expanda puede ser una evidencia, pero de nuevo, estas pruebas no son independientes. Usualmente se necesita la palabra de 2 o 3 testigos. Ustedes tienen que poner las pruebas juntas y ellos, los profetas, deben cumplir con todos los criterios. Punto número 10. Son obedientes a la palabra y a la voluntad de Dios. Deuteronomio 18:18 dice: levantaré un profeta como tú entre sus hermanos y pondré mi palabra en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande.
Entonces, un profeta seguirá las órdenes que el Señor Dios da. El Señor no da su Santo Espíritu a aquellos que no obedecen. Eso está en Hechos 5:32. Somos sus testigos en estas cosas, así como el Santo Espíritu, quien Dios da a todos los que le obedecen. Entonces, estos profetas hablan en lenguas y dicen, tengo el Espíritu Santo, y aún así se vuelven evidente que ellos viven, ya saben, inmoralmente, o le roban el dinero a la gente, hablan en lenguas y profesar tener el Espíritu Santo mientras viven en desobediencia, no son verdaderos profetas. Y punto número 11. Darán sus profecías de manera gratuita. Este es un punto muy importante, ya que muchos falsos profetas dicen, le daré profecía, pero antes necesito el número de su tarjeta de crédito. Dicen, envíe el dinero a mi ministerio si quiere seguir recibiendo mi profecía. Recuerdo la historia de Daniel capítulo 5. Belsasar le ofreció todas estas recompensas y premios si él leía la escritura en la pared. Y Daniel valientemente dijo, guarda tus regalos para ti mismo y dale tus recompensas a otro. Aún así leeré la escritura al rey y le haré saber la interpretación. Así que cuando la gente dice, he sido llamado para el Señor, tengo un mensaje del Señor, pero necesito que le manden el dinero a mi ministerio y luego les daré el mensaje, ¿saben? Creo que eso es realmente sospechoso. Asimismo, en la Biblia se nos dice, en Judas versículos 11, hay de aquellos que por el lucro han caminado en el error de Balaam. Y entonces, como dijo alguien una vez, sigue el dinero y usualmente sabrás si la persona es un profeta de Dios genuino o sincero, ya que te harán profecías pese lo que pese. Es de Dios, ellos arden en su interior por compartir el mensaje de Dios. Ahora, cuando ustedes consideran estos 11 puntos que he compartido, que no soy yo el que los descubrió, otros han ayudado a desarrollar esta lista, es bastante claro que estos eliminarán a los psíquicos y mediums. Si ustedes van a Deuteronomio capítulo 18, y ahí pueden empezar desde el versículo 10, no habrá entre vosotros ninguno que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni aquel que practique la brujería, ni adivino, ni que interprete presagios, ni mago, ni los que leen la palma de la mano o la bola de cristal. Eso los añadí yo ahí. Ni el que conjure hechizos, ni medium, quienes consulten a los muertos, ni espiritistas, ni nadie que llame a los muertos. Todo el que hace estas cosas es abominación al Señor y debido a esto Dios los ha echado delante de ti. Entonces, los cristianos no deberían tener nada que ver con astrólogo ni con el zodiaco, por así decirlo. Finalmente tenemos una oferta gratuita que ayuda a resumir esto. Si quieres saber más al respecto y espero que compartan esto con sus amigos, solamente solicite nuestro estudio gratuito Dios inspira a los astrólogos y psíquicos. Muchos de las cosas de la lista que hablé están en esta lección y espero que vayan al enlace donde puedan descargar esto gratuitamente. Por favor, guíe su mouse, no es tan pesado, guíe su mouse a esta parte donde dice me gusta, denle me gusta y luego anime a otros a que compartan y se suscriban a estas publicaciones. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos ayude a difundir su palabra.